Muy buenos días, tengan todos ustedes, estimado público de Cooperativismo y Desarrollo, que sábado tras sábado hace ese sentido de fidelidad con nosotros. Para nosotros realmente es un gran placer, un alto honor que ustedes nos dediquen esta hora en esta hermosa mañana del sábado 10, donde vamos a estar ofreciéndole algunos temas importantes, no solo del cooperativismo y de la cooperación en su amplio sentido, sino más bien también temas vinculantes que van a ser del agrado de ustedes. Pero yo, para poder iniciar este gustoso espacio, tengo que darle la gentil bienvenida y los buenos días a mi querido amigo y productor de este espacio también, el doctor Marcelo Carmona. Buenos días, Marcelo, ¿cómo te sientes? Buenos días, Teddy. Buenos días, amigos televidentes. Bendiciones para todos. Aquí con otra entrega de su espacio Cooperativa y Desarrollo, con un panorama un tanto convulso a nivel internacional. Así es, y también nacional, ¿por qué no? Y podemos decir, Marcelo, y para ese público de cooperativismo y desarrollo que nos sigue, vamos a hacer este breve análisis, porque si bien es cierto que ya vamos a arribar 2 años, tenemos 1 año y al día de hoy 7 meses de pandemia, de esta pandemia que se ha desatado en todo el universo, en los 5 continentes, y que al pasar balance al día de hoy deja alrededor de 4 millones de seres humanos muertos. República Dominicana, nosotros no hemos sido la excepción. Ahora, hay una lucha entre sociedad y gobierno, y los dos realmente que tienen la razón. Hemos visto cómo al inicio de esta semana, grupos de protesta como es la Marcha Verde, están convocando para una manifestación para que se abra totalmente y se suprima ya la medida impositiva del toque de queda o estado de sitio que está consagrado en la Constitución de la República Dominicana. Nosotros queremos decirle que si bien es cierto que el empresariado tiene sus razones y los micros comerciantes, que son la garantía de que miles de dominicanos lleven el sustento a su hogar, también no menos cierto que el gobierno tiene también amplias razones para mantener este estado de sitio o de excepción, porque es una medida excepcional que no la contempla la sociedad, porque la regla es la libertad y la excepción es el enclaustramiento. Entonces, son todas estas medidas impositivas. Ahora bien, señores, cooperativismo y desarrollo solidarizándose con esos empresarios que mueven empleomanía nacional y que llevan el sustento vía de los puestos laborales que ofertan a esos empleados, le hace una propuesta tan sencilla. Nosotros tenemos hoy en día, Carmona y público que nos sigue, un sector cooperativo eminentemente fuerte y que goza y dice y exhibe unos números en macro estrafalarios. Ahora, nosotros vimos cómo el año pasado el Gabinete de Políticas Sociales, en uno de los puntos más álgidos de la pandemia, otorgó en calidad de regalo 100 millones de pesos dominicanos a los directores de orquesta para que ellos puedan así entonces cubrir la nómina de esos músicos. Excelente. ¿Y por qué nosotros no nos unimos, el sector cooperativo, Fundación Reserva del País, que es el brazo que tiene el Banco del Estado Dominicano, que asiste a las cooperativas, el Gabinete de Políticas Sociales y todo el equipo técnico que pueda acompañar al gobierno, y entonces clasificamos esos microempresarios que tienen una nómina entre 5 y 20 trabajadores, y el gobierno que sabe ya una proyección, cómo se va a sofrenar esta pandemia, porque ya se empezó la apertura gradual. Es que técnicos han dicho, bueno, tenemos el 60%, el tanto por ciento de la población vacunada, y de aquí a noviembre
vamos a tener X cantidad de población vacunada y por ende la pandemia le vamos a tener un cerco mayor que al que le tenemos. Entonces, ¿por qué no se unen toda esta fuerza viva y afilian esos microempresarios, vuelvo y reitero, con la nómina de la empleomanía de 5 a 20 colaboradores y lo afilian a una cooperativa? Entonces se le da un préstamo especial con una gracia de 1 año para que así puedan mantener la nómina y entonces la presión social no es tan grande para aperturar, porque hay que ponerse en los zapatos de una familia, de un padre de familia que no busca, que no tiene la manera de llevar el sustento. Entonces la propuesta está ahí. Vamos a ver, porque también al empresariado se le exige el 1.5% de anticipo. ¿Ustedes saben qué significa eso? Son ventas proyectadas, inexistentes, irreales. Entonces el empresario tiene que pasar ese dinero al fisco nacional para robustecerlo, pero entonces vamos a hacerlo lo inverso, porque la muestra está ahí, nada más hay que tener la voluntad, porque vuelvo y reitero, el Gabinete de Políticas Sociales el año pasado surgieron muchas críticas, el hijo Peña Gómez, que no podía dar eso, es lo cierto que fue un auxilio. Entonces ahora es justo, porque ya los programas FASE y para ti quédate en casa, son programas que le cuestan demasiado al Estado y no tienen un retorno fiable. Ahora, si le prestamos, no, vamos a buscar ese mecanismo. Entonces esta es la propuesta, para que así se pueda aperturar total e invitarle, sobre todo, Marcelo, a la población, mire, usted se vacune y con sus 2 esquemas de vacuna, nunca se aparte de esto. Esa es la responsabilidad, porque el primer mandatario en un discurso dijo, bueno, ya no toca a cada quien que se cuide, ¿de acuerdo? No es que nos van a soltar a nuestras anchas, el Estado es garante de la vida de todos nosotros, y fruto de ello es que se han invertido más de 60.000 millones de pesos en vacunas. ¿Qué significa lo que es eso? Sacarle a una economía maltrecha ese dinero para poder... Mira, Teddy, yo estoy de acuerdo en parte contigo, en otra parte no. Por ejemplo, en la terminología de impositiva, yo el toque de queda no lo califico como impositivo. Lo puedo calificar como impopular, sí, porque no le gusta a la gente, pero impositivo no. Porque si en medio de una pandemia tú tienes el país abierto, entonces hay mayor tasa de contagio y se ha determinado clínicamente que mientras más segregada tú tienes la persona en la casa, entonces hay menos tasa de contagio. Ahora bien, la situación del presidente, porque para ser gobernante no es una situación fácil. Yo incluso, si algo pudiera yo criticarle a este gobierno es que le hace mucho caso a las redes sociales. Y los presidentes no pueden gobernar para estar bien con todo el mundo. El presidente tiene que tomar la medida adecuada en el momento preciso. Este gobierno, que se ha manejado con mucha frugalidad y con mucha pulcritud, sin embargo, cuando pase esta pandemia y se vaya a hacer un análisis y el balance de los préstamos que ha tomado, posiblemente en las futuras generaciones no vayan a poder tenerlo en el contexto correcto. ¿Sabe por qué? En primer lugar, para el sector empresarial se hizo una línea gubernamental y el presidente saliente, Danilo Medina, como ya él sabía que se iba del poder, dejó a este gobierno con una situación embarazosa en esos programas sociales de subsidiar al sector empresarial. Y lo hizo de mala fe. Y el gobierno ha tenido que ir cargando con esa cuota. Pero la otra parte es que con un país cerrado, tú sabes cuál es la producción que tenía la República Dominicana antes del COVID. Era 13.000 millones diarios de producción. Y cuando tú le quitas al Estado una producción de 13.000 millones de pesos, para entonces tú encerrar una población, implementar todos esos tipos de programas
y como vía de consecuencia la resaca que nos ha dejado el COVID es un incremento de los precios de los combustibles y de algunos productos que vienen del extranjero. ¿Tú sabes lo que significa? Que el gobierno invierte 300 millones de pesos única y exclusivamente para subsidiar el combustible semanal. Así es. Al margen de todas las cosas, ¿qué más quisiera el gobierno? Que ya el país estuviera fluyendo, pero aparte de eso también hay que garantizar la vacunación. Y nosotros en la República Dominicana somos el paradigma de América Latina. Así es. Porque tenemos todas las vacunaciones y la gente no va. Y la gente lo que ha estado haciendo es que no ha estado yendo a vacunarse, cuando en realidad eso debiéramos de nosotros aceptarlo bien. Ahora, con esa decisión que el presidente de la República tomó en la tarde del jueves de flexibilizar ese horario y donde también le plantea en ese programa que se va a ir implementando y finalmente ir terminando con eso, como que le veo poco sentido a que esa gente de la Marcha Verde, que siempre me he solidarizado con ellos, pienso que en esta ocasión deben de tener un poquito más de sensibilidad. Mira, Marcelo, tú has tocado un tema que es, y lo estamos debatiendo para ustedes, con mucho sentido. Nosotros en este espacio, la obligación moral nos indica a tener que decir las cosas realmente, no desde nuestra posición, sino dentro del marco de la objetividad. Señores, este presidente le ha tocado gobernar en un momento excepcional, con una situación muy difícil. Primero, para ir contextualizando, gana unas elecciones en medio de una pandemia. Esa es la continuidad del esquema democrático donde se vive en la República con esos sistemas. Bien, hereda una pandemia, un país quebrado, colapsado por la corruptela gubernamental pasada. 3. El dinero y las proyecciones para los planes y proyectos que venía a instaurar tuvieron que agendar y reagendarlo para poder salvaguardar la salud de la población. Ahora, recientemente, señores, y quiero referirme con esto con mucha responsabilidad, acaban de asesinar al vecino, es el presidente de Haití. Bueno, y tú me dirías, ¿y qué tiene eso? Sí, porque no estamos tan equidistantes y lo que pasa allá repercute aquí. Entonces, en ese país realmente le ha dado una estocada al corazón de la institucionalidad, porque ser presidente del país y la presidencia de una nación es una institución, no es un ente individual aislado. Son los valores más consagrados que se establecen de una sociedad, donde se le debe respeto. Por eso es que nosotros, en los sistemas democráticos, vamos a validar los procesos y a decirlo, bueno, tú lo hiciste mal, ahí vienen las elecciones, pero nunca este manicidio que ha pasado con el presidente Jovenel Moïse llama a la reflexión en todo el esquema universal y decirle, señoras, a ustedes, público de cooperativismo y desarrollo, un manicidio es cuando no solamente se trunca la vida de un mandatario, un dignatario, también en otros países se estila que primer ministro, jefe de parlamento, llámese presidente de congresos, y también figura eclesiástica que tiene, los manicidios tienen la idea y la concepción ideológica de perturbar algún proceso, algún proyecto. Eso tiene una definición. Ahora, dentro de ese marco y ese contexto, yo tengo que hacer una parte responsablemente y debo de felicitar al pueblo haitiano, a sus autoridades, porque tanto que se critica y ellos, fruto de un caos también, de generación en generación, dieron una respuesta rápida, porque dijeron que fueron 26 mercenarios que vinieron de Colombia y que son gente con tecnología. Bueno, esa policía lo agarró. Entonces falta voluntad. La comunidad internacional tiene ahora que apoyar el gobierno, cualquiera que sea, tanto de José Claudette
o de Ariel, Henry Ariel, o Claudette, que lo tenemos ahí, cualquiera, porque es uno saliendo y otro entrando, ahí se va a armar un dime y direte. Pero lo cierto es que ellos han dado una respuesta rápido. Entonces, esos militares haitianos también entrenados que agarraron a estos mercenarios y lo han reducido para poderlo llevar al banquillo de los acusados y que un tribunal lo juzgue y paguen por ese crimen horrendo, bochornoso, y inhumano y cruel por demás. Entonces, yo me solidarizo con los militares haitianos. Las aristas que puedan haber, bueno, es una cosa de Estado, de política internacional. Ninguna nación tiene que tener injerencia en los asuntos de políticas internas, pero nos mueve el sentido humano. Se le ha quitado la vida a un primer mandatario. Y decirles a ustedes, para reflexionar, miren, el magnicidio más reciente que la historia y la colectividad de la conciencia humana registra es el de Muammar el-Gaddafi. Bueno, este era un de facto dictador libio en el norte de África, pero aún así la vida humana de cualquier ser humano debe de respetarse. Anteriormente a eso habíamos tenido un magnicidio en un estado muy pequeño africano, en Guinea-Bissau, con Joao Vieira, Nino Beira. Ese jefe de Estado se armó una revuelta en el 2009 y el jefe supremo del ejército tenía una crítica, un dime y direte de modo público. Bueno, le dieron un bazucazo a la sede de las Fuerzas Armadas de allí. Ese general falleció, murió en ese acto. Entonces militares en represalia mataron el presidente de esa nación. Quería hacerle estos tres recuentos para llevarlo a este esquema. Pero sí, desde aquí, desde este espacio Cooperativismo y Desarrollo, condena hondamente y repulsa el magnicidio cometido con el presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse. Mira, te di ese caso de Haití, es bastante preocupante e indudablemente la República Dominicana tendrá que activar sus organismos de seguridad y tratar de tener la mayor protección posible. El presidente de la República ha tomado unas 7 medidas que son bastante atinadas, pero yo siempre creo que se debe de hacer algo más. Porque ahora mismo cuando uno habla de Haití, está hablando de un conglomerado humano. Nosotros no podemos hablar ahí de ningún gobierno, sobre todo porque ahora mismo allá no hay gobierno. Los gobiernos sí, Marcelo, se habla de un conglomerado humano, pero dieron una respuesta rápido. Sí, pero van a juzgar eso y se va a llegar a la última consecuencia. Con relación a eso, te voy a decir lo siguiente. Mira, Haití, a diferencia de la República Dominicana, ellos no tienen, pudiéramos decir, elecciones presidenciales, ellos son parlamentarios. Entonces, ¿qué sucede? El presidente del país es la figura hacia el exterior, es la persona que representa la política diplomática. Y el primer ministro es realmente quien dirige. Pero el primer ministro no es lo inverso. El presidente es que designa el primer ministro y el Senado lo escoge o lo veta, pero lo tiene que escoger el presidente. Entonces, allá en Haití, lo que ha sucedido es lo siguiente, que Jovenel Moïse ganó las elecciones el 16 de febrero del año 2016. Por vía de consecuencia, le debía de gobernar hasta el año 2021, porque allá son 5 años. Pero ¿qué sucede? Que no se reconocía como presidente. Se pasó un año. Y durante todo ese disturbio, entonces, él tuvo que asumir la presidencia en el año 2017. Cuando llega ahora el año 2021, el pueblo haitiano dice, ya tú cumpliste tu mandato, porque era hasta el 2021. Él dice, no, porque yo perdí un año. Y en ese dime y direte, como las otras posiciones fueron asumidas, entonces ya en Haití el primer ministro ya había renunciado y él había puesto a Ariel Henry a ocupar esa posición. Pero
no pudo ser juramentado porque el Senado, hubo 3 de los miembros del Senado que fueron... Y que cesó también el Parlamento. Pero hubo 3 que fueron destituidos atribuyéndole actos de corrupción. Entonces el presidente del Senado murió de COVID. Entonces no hubo tiempo para juramentar a Ariel Henry. Entonces ya no hay primer ministro, no hay un Senado, matan al presidente y todas las instituciones están marchando de manera irregular. Un desastre, señores. Ahora cuando matan a Jovenel Moïse, tampoco ha sido la policía haitiana la que ha apresado los matadores. Son grupos y bandas organizadas que lo han llevado y lo han tomado preso. No es, vamos a decir, que fue la policía haitiana, no. Se lo llevaron a la policía haitiana, pero fueron bandas organizadas. Una parte, la policía haitiana ha actuado bien. Una parte, hay 3 muertos, hay 17 detenidos y presuntamente quedan 8 personas más que no han podido ser identificadas. ¿Cuál es el problema? Mira, hay que ver, porque yo no conozco el código penal haitiano, pero hay una situación que se da. Cuando las prisiones se hacen fuera de la flagrancia y han sido conducidos por personas que no tienen la calidad jurídica para hacerlo, entiéndase que no es la policía ni nada de eso. Hasta hace poco, nuestro código laboral, antes de la regularización del código que tenemos, entonces se consideraba una prisión. Se cae el irregular. Bueno, ahora, lo cierto es, Carmona, que sí, dentro de ese análisis se te olvida que tenemos que ir a una pausa. Bueno, sí, es que el tema es muy apasionante. Es muy apasionante, pero justo, señores, irnos a una pausa comercial y en breve retornamos con más contenido aquí en tu espacio Cooperativismo y Desarrollo. Gracias por permanecer con nosotros, querido público de Cooperativismo y Desarrollo. La verdad es que estos temas, aparte de apasionantes, tienen un sentido social muy profundo y es que tenemos que referirnos a ello. Pero lo cierto es que el sector cooperativo no se detiene. Vive un crecimiento galopante y además todas las incidencias que se registran allí en el sector cooperativo es para bienestar de esa base social y precisamente nos vamos a referir a la cooperativa de los trabajadores de la salud y afines, COFENATRASAL, que tuvo la semana pasada, específicamente el sábado pasado, y nos dio tiempo a producir el programa y estar allí con ellos, una importante acto asambleario o protocolar de su asamblea celebrada, y lo tenemos, señores, las imágenes, y nosotros, la Cámara de Cooperativismo y Desarrollo, estuvieron cubriendo esas incidencias. Así que, señor director, si puede poner un material que recogimos de este acto protocolar para todos ustedes, señores. Amigos de Cooperativismo y Desarrollo, estamos aquí cubriendo las incidencias de la 48 Asamblea Ordinaria de Delegados de COFENATRASAL. Precisamente hoy que se celebra el Día Internacional del Cooperativismo, 3 de julio, es justo hacer una memoria y decir la importancia que reviste esta cooperativa en este acto protocolar. Una cooperativa, señores, y le digo a ustedes, que alberga 11 distritos cooperativos y aquí hay 88 delegados, más los 11 presidentes de esos distritos cooperativos en este acto protocolar. Así que llevamos estas incidencias desde aquí, desde Bávaro, desde el Hotel Barceló Bávaro, para todos ustedes, nuestro querido público de Cooperativismo y Desarrollo. Sí, amigos de Cooperativismo y Desarrollo, estamos aquí justamente con la gerente general de COFENATRASAL, pero aparte de eso, una señora que tiene un sentido social, es una líder, lo ha dado a demostrar. Y qué bien cuando se conjugan esos complementos entre liderazgo y gerencia administrativa. Así que, Scarlett, ¿qué puedes decir tú sobre este acto protocolar, cómo ha sido el proceso y la importancia de que reviste hoy, inclusive, Día Internacional del Cooperativismo?
Bueno, hoy nos sentimos felices porque nuestra familia Cofenatrazal está celebrando su asamblea protocolar y como ya tuviste, estaba aquí la asistencia de todo el sector cooperativo apoyándonos y celebrando esta fiesta de la democracia. Así es. Bueno, señores, más que felicitarte, desearte éxito en la gestión junto a esa playa de dirigentes que han llevado esta cooperativa a un rumbo y un sitial preponderante que es orgullo, no solo de esa base social que ustedes les rinden beneficio, sino del sector cooperativo dominicano. Así que, amigos de Cooperativismo y Desarrollo, estamos aquí con la gerente general de Cofenatrazal. Muchas gracias. Sí, decirles a ustedes, señores, que esta cooperativa, su liderazgo, ahí estuvimos con la gerente general Scarlett Irizarry, es una líder del sector amplio, pero sobre todo en su cooperativa que ha puesto el empeño y decirle que en poco tiempo de trabajo arduo, esforzado, pasaron de una base social, señores, de 3.500 afiliados a 8.700 afiliados y la meta para ello, en breve tiempo, es los 10.000 afiliados en esa base social y una cooperativa que le da respuesta día tras día a todos sus socios. Tanto es así que en ese mismo acto protocolar, en fruto de la rendición de memoria, el presidente entrante y junto a la gerente general le dijeron a todo el público certificado de que tienen alrededor de 50 millones de pesos en certificado financiero, lo cual es una garantía para la economía y la solidez de esa cooperativa que día tras día crece. ¿Y por qué nosotros nos referimos puntualmente al crecimiento de esta cooperativa? Porque en un determinado momento estuvo con una retranca, pero es digno reconocer del esfuerzo que se hace. Inmediatamente también nosotros tenemos que mencionar, y hemos dicho que el sector cooperativo vive ofreciendo soluciones día tras día, y nos referimos a la cooperativa La Vega Real y sus dirigentes más connotados, como es el caso de su presidente ejecutivo, Yanio Concesión, que acaban de tirar la Expoferia Madre Feliz, otorgando, señores, un bono de 100,000 pesos a aquellos socios que han perdido sus trabajos y que tienen un proyecto en marcha de emprendedurismo. Señores, el sector cooperativo tiene que hacer eso. Esa es la respuesta positiva que el sector cooperativo hace para el bienestar de esa base social. Así que felicitamos a Sendas Cooperativas y motivamos a todo el sector para que, y sabemos que hace lo propio, para que sigan apoyando esa base social en medio de esta desgracia que nos ha tocado vivir, que es el flagelo del COVID, donde miles de personas, de dominicanos, han perdido sus puestos laborales y han tenido que ver cómo se destruye y se desprende su economía. Así que felicitamos y con ello a todo el sector cooperativo. Así que, Marcelo. Sí, claro, indudablemente. Tenemos una invitada de sí, lujo mira, que no podemos... yo felicito a Jan, una persona joven, muy emprendedor y sobre todo muy bien intencionado entre el sector cooperativismo y yo le auguro. No, y en su cooperativa sobre todo, La Vega Real, es un marco referencial y nosotros en otras ocasiones hemos dicho el crecimiento exponencial que ellos han tenido, no solo en su base económica, sino más bien también en su amplio espectro social. Porque hemos dicho reiteradamente de que el cooperativismo tiene una misión, que su sacrosanta misión es lo social. Inmediatamente, señores, vamos a pasar con nuestra sección acostumbrada, la cual es Ventana Cooperativa. Y decirles a ustedes que Ventana Cooperativa llega a ustedes gracias a la COSEMECADI, que es la cooperativa de los empleados de la Cámara de Diputados. Señores, la sesión de hoy vamos a enfocarla sobre el préstamo que se le otorga al socio en la cooperativa, ese famoso crédito. Miren, erróneamente, y lo hemos visto, e inclusive como falta de un sentido común y falta de un precepto educativo, de que si usted se inscribe en una cooperativa, al otro día le van a apretar 30,000, 50,000, 60,000, 100,000, 200,000 pesos. No, señor, eso no es así. Usted tiene que hacer un colchón. Usted se inscribe y se ata a la política social y crediticia que establece la sociedad cooperativa. Después de usted haber cumplido con todos los parámetros y que sea admitido
en la sociedad cooperativa, entonces le toca hacer unos ahorros consecuentemente hasta llegar a un tope donde se le puede otorgar un préstamo. ¿Y qué es eso? Usted hace una base primero y entonces las políticas en su soberanía, esos dirigentes instruyen y ponen como en sus estatutos el sistema, cómo se le va a prestar. Hay cooperativas que les prestan, por ejemplo, 3 veces la misma cantidad que usted tiene ahorrado entre aporte y ahorro retirable, le hemos dicho en otra ocasión. Hay cooperativas que prestan 5, 6, 10 veces. Lo cierto es que para usted, y no es el fin único sacar un préstamo de una cooperativa, sino gozar de todos los beneficios que allí se pueden establecer dentro de la política social que se establece, la política de solidaridad. Entonces, para usted poder sacar ese préstamo anhelado y comprar su casita, su terreno, un motor, o emprender un proyecto comercial, tiene que consecuentemente acumular unos ahorros y esos ahorros van en una proporción o un segmento muy especial que son las aportaciones, que son los certificados de inversión que usted compra cada vez que usted destina un dinerito a ese precepto, ese concepto de aportación. Así, señores, que quería decirles para que no nos vayamos a confundir, porque en la calle me han parado mucha gente, me han dicho, mira, me inscribí en una cooperativa y a los 2 días fui a buscar un préstamo y me lo negaron. No, es que tiene que haber una base y tú tienes que hacer un colchón que es lo que te hace el crédito dentro de tu sociedad cooperativa. Así que queríamos compartir esta cápsula educativa con hay personas que se meten a los lugares, pero tienen su trasfondo, ellos buscan lo de ellos. Yo en una ocasión... ¿Lo hiciste también? No, que Marcelo, me lució muy gracioso, que una señora estaba protestando porque quería viajar a Europa. Ella dijo, no, ya yo llevo 4 años siendo mormona. Bueno, señores, tenemos una invitada de alto honor, de alto vuelo en el sector cooperativo y nosotros vamos a ir a una breve pausa y a retornar. Vamos a estar aquí platicando con la licenciada Águeda García, que es experta en planificación cooperativa específicamente. Así que en breve momento retornamos aquí en Cooperativismo y Desarrollo con nuestra invitada de lujo, como dice Carmona. Sí. Gracias por permanecer con nosotros en tu espacio Cooperativismo y Desarrollo. Señores, yo me siento bien gratificante en darle la bienvenida a nuestro espacio Cooperativismo y Desarrollo a la licenciada Águeda García, una mujer que ha dado mucho por el cooperativismo nacional, desde su esfuerzo en la planificación de las cooperativas en el amplio sector cooperativo. Así que bienvenida, Águeda, buenos días, ¿cómo te sientes? Buenos días, ¿cómo está, don Carmona? ¿Todo bien? Bien, Águeda, además con la presencia tuya aquí, tú sabes que desde hace mucho tiempo yo he estado añorando que tú vengas a este espacio, porque una persona tan documentada como tú siempre es grata su presencia y mucho más que veo que nosotros estamos hasta combinados con el no, y sobre todo, Marcelo, decirte que realmente es un alto placer, un alto honor que tú nos acompañes porque te han invitado diferentes medios para platicar de tus experiencias y gracias a Dios nos diste ese beneplácito, si pudiera decir. Águeda, para empezar, tengo una inquietud que quiero compartirla con nuestro público. ¿En qué consiste la planificación al interno de una cooperativa y la necesidad y la importancia de esto? Bueno, buenos días al público, buenos días a todos y gracias a ustedes por darme la oportunidad. Realmente no soy muy dada a estar conversando estos temas en público, sino que eso es un ejercicio que uno hace en las instituciones en las cuales uno trabaja y además que uno apoya a las cooperativas en el tema de la planificación. Y la planificación realmente son actividades que se presupuestan, es decir, cuando tú haces un programa, un plan, una planificación estratégica, tú defines todo un proceso de desarrollo, tú defines todo un proceso de actividades hacia dónde tú quieres llegar. Es decir, cuando una cooperativa entra al tema de la planificación, comienza un proceso. Así es. Y comienza un proceso con un análisis, se analiza, se organiza
y puede entonces ir dando paso a paso el ejercicio que va dando para poder ello tener resultados a corto, mediano y largo plazo. Excelente. En nuestro país, lamentablemente, la planificación todavía como que es un tema no muy digerido, ¿verdad? No muy aceptado por muchas instituciones, porque es un tema que te va educando y te va disciplinando en la cooperativa, tanto en el accionar, en la parte que tiene que ver con tu trabajo, como también en la inversión que tiene que hacer, tanto en la inversión de recursos humanos como en la inversión en los socios, en la inversión en la comunidad. Es decir, todo se organiza de manera tal que los recursos entonces tú lo puedes eficientizar y tener mayores resultados a menor tiempo. Águeda, este es un espacio que también tiene su parte didáctica, entonces quisiera preguntarte, porque sé que muchos cooperativistas que te están viendo a ti hablar de planificación, que quizás estén un poco en cierne en esos aspectos, quisiera saber cuándo hay una planificación, tú como experta, cómo debe de iniciar, cuáles son los pasos que de manera consecutiva y cómo pudiéramos decir que se está planificando ahí con esa una cooperativa. Planificación exitosa. Claro. Bueno, mira, lo primero que en una planificación tú tienes que sentir la necesidad. Exacto. Tienes tú que sentir la necesidad de organizarte. Tienes tú que sentir como ese deseo de que lo que tú vayas a hacer sea algo que tú veas, por ejemplo, que tú sientas, porque si tú no te interesa, bueno, no importa cómo te quede, tú sigues. Entonces, no, porque realmente no ha planificado cuál es el horizonte que tú quieres lograr en esa planificación. Por eso el primer paso es el diagnóstico que se le hace a las cooperativas. Exacto. Es el análisis, como nosotros le decimos, análisis FODA. Se analiza en todos los aspectos la cooperativa. Y ese análisis es que te va a dar como todas las indicaciones, todos los objetivos, te va a definir todo lo que tú vas a hacer en el corto y en el mediano plazo. Es decir, cuando tú analizas una cooperativa, tú dices, bueno, déjame analizar el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto operativo. Si tiene una cartera, analizamos la cartera. Exacto. Entonces, todo esto te van a dar indicadores. Y esos indicadores que tú vas a planificar, porque, por ejemplo, si una cartera, tú ves que una cartera que tiene mucha morosidad, una cartera que tiene mucho problema de cobro, de colocación, de captación, entonces tú analizas todas esas variables y la planifica ¿para qué? Para tú entonces convertir todas esas debilidades que tiene, convertirla en fortaleza. Igualmente si tienen, por ejemplo, cómo son nuestros socios. Excelente. Si los socios, por ejemplo, no son muy dados a ahorrar, si no son muy dados, como ustedes decían ahorita, te decían, bueno, que yo me inscribí en la cooperativa, pero mi objetivo es tener un préstamo sin tener nada. Es decir, la cooperativa son instituciones sociales, por eso se llaman economía autogestionaria, son empresas de autogestión. Entonces, Excelente. cuando tú haces autogestión, ¿qué es lo que tú haces? Tú vas a crear un capital, tú vas a colaborar en el crecimiento del capital social de la cooperativa para que te puedan prestar para cumplir con esa política de crédito que tiene la cooperativa. ¿Y cuál es esa política de crédito? Bueno, yo te puedo prestar 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces, 100 veces, lo que tú tienes. Pero ¿cómo te lo voy a prestar? Es después que tú has hecho una historia en la cooperativa de crédito, de ahorro, es decir, tú has hecho una vida en la cooperativa. De servicio. De servicio. Entonces, ¿cuáles son tus aportes en la cooperativa? Entonces, cuando usted comienza a planificar, te comienza por abajo. Lo mínimo. Sí, por los mínimos detalles. Igualmente, si la cooperativa no está organizada, a veces no está organizada, el presidente es el gerente, el tesorero es el gerente, y bueno, y no tienen una estructura organizativa que le permita ayudar los mejores servicios. Entonces, la planificación también se encarga de eso,
Así de es. organizarte administrativamente la cooperativa, que tenga su sistema de contabilidad, que tenga su analista de crédito, que tenga su parte, la parte operativa, la gerencia y toda esta parte como que es operativa dentro de la empresa para que los servicios puedan ser más eficientes. Entonces la planificación realmente se encarga de eso, pero hay que comenzar con el análisis FODA, que hay que hacer con el estudio interno primero, porque también el estudio te va a dar todo lo que es tu entorno. Así es. Y entonces tú vas a poder ver y te va a poder desarrollar y ahí tú vas a poder definir hacia dónde tú llevas la cooperativa, es decir, cómo tú la vas a desarrollar, cuáles son los pasos día a día. Regularmente cuando nosotros hacemos planificación, hacemos planes estratégicos, nosotros vemos desde el inicio, bueno, vamos a analizar primero internamente la cooperativa, vamos a hacer un análisis externo. Y luego que nosotros tenemos estos indicadores, entonces, ¿cómo lo vamos a planificar? ¿Cómo nosotros vamos a lograr que nuestra cartera tenga una morosidad, qué sé yo, de un 2%, pero la tenemos en un 20% la morosidad? Así es. Es decir, ese puntaje que nosotros vamos a bajar, ¿cómo lo vamos a bajar? Entonces vamos a planificar el cobro, la colocación, y vamos a planificar metodológico que lleve por ejemplo, lo incobrable, cómo son, cómo lo vamos a hacer. Es decir, todo esa organización la hacemos. ¿Para qué? Para nosotros poder atraer que esa morosidad, en vez de un 20%, pues esté en un 2%. Así es, señores. Una importante conversación aquí, didáctica, y nosotros tenemos que irnos a una pausa comercial y en breve retornamos con esta interesante entrevista aquí en Cooperativismo y Desarrollo. Muchísimas gracias por mantenerse fiel aquí con nosotros. Decirles, señores, que la invitada de hoy es una fina cortesía de Copemopo. Copemopo es la cooperativa de los empleados del Ministerio de Obras Públicas. Gracias a esa cooperativa tenemos la honrosa presencia de nuestra invitada de lujo, como dice Carmoni. Tenía algo en el tintero, te voy a ceder porque yo sé que tú quieres. Mira, Águeda, por lo regular, cuando una persona está insertada en un sector, siempre tiene idea progresista, y una persona como tú, tan buena en planificación, yo te quiero hacer esta pregunta. Si algo tú tuvieras que innovar en el sector cooperativista, ¿qué sería? Que tú digas, mira, a mí me gustaría que nos manejáramos de esta manera, por esto. Esto cuadra, esto no cuadra, esto es lo que siempre la tendencia a revolucionar. Claro. ¿Qué sería la revolución? Claro, miren, en el sector cooperativo es un sector en movimiento. Las cooperativas siempre están en movimiento porque en un momento, por ejemplo, usted está en una posición, mañana está en otra. Entonces, ¿qué una cosa importante que las cooperativas regularmente no hacen? Las cooperativas crecen y ahora crecen así como sin planificación y crecen así de manera, yo digo de manera así como de manera no enrutada, no dirigida, no estratégica. Es decir, no se proporcionan objetivos estratégicos para dirigir la cooperativa, para desarrollarla y ese crecimiento que se mantenga. Es decir, entonces, cuando usted tiene un crecimiento, por ejemplo, aritmético, tú dices, bueno, tú vas a sumar, tú vas sumando gente, pero esa suma nosotros tenemos que ir cambiando e innovando, porque ya nosotros no podemos estudiar. Yo siempre digo que la planificación en la cooperativa es para reducir los niveles, por ejemplo, de miseria que hay en nuestro país. Sí, claro. Entonces, objetivos. ¿de qué manera nosotros podemos reducirlo? Nosotros haciendo como un ejercicio de que la gente ya no estudie solamente para buscar empleo en el Estado, para buscar empleo en las empresas privadas, sino que tenga la capacidad de innovarse, de transformar, que yo pueda decir, yo trabajo, pero yo con los conocimientos que yo adquirí en mi cooperativa, yo puedo adquirir mi propia empresa. Tú hablas del emprendedurismo individual. Entonces, a veces nosotros, la capacitación que se dan en las instituciones cooperativas, como que no te llevan a un horizonte
que tú puedas crear riquezas, Perfecto. sino que te lleva a tú siempre estar como enredada en los préstamos. Entonces, nosotros tenemos que educar financieramente a nuestros asociados. Pero ¿qué pasa? Que regularmente los que tienen que dirigir ese proceso no tienen los conocimientos para hacerlo. Entonces, yo quería referirme un poco a lo que es la planificación en términos de objetivos puntuales en esto. Y es que cuando tú haces una planificación, tú estás haciendo un presupuesto. Porque si tú dices, yo voy a dar un curso, tú necesitas los recursos para tú dar ese curso. Correcto. Porque entonces tú tienes que, es una cantidad de actividades con asignaciones presupuestarias. Pero esa asignación presupuestaria tiene que ser medible. Entonces nadie la mide. Es una debilidad entonces Y es que una hay dentro debilidad de la del cooperativa. sector y en las cooperativas. Es decir, yo tuve una experiencia en eso. Si yo tengo una cooperativa, yo le preguntaba por ejemplo, a una persona, yo le decía, si tú me vas a hacer, por ejemplo, una auditoría, ¿con qué tú me la vas a comparar? Si tú no tienes un presupuesto en tu cooperativa, si tú no tienes una planificación en la cooperativa, si tú no tienes un plan operativo en la cooperativa, ¿con qué tú me la vas a comparar? Sí, es una ¿Me entiendes? interrogante Entonces, un interrogante. Sí, claro. Yo planifico, yo hice un ejercicio en la cooperativa, yo este año fiscal lo cerré el 31 de diciembre. Tuve un ingreso de 5 millones y gasté 8 millones y me gané 3 millones. ¿Verdad? Sí, Ingresos claro. y gastos. Pero cuando el auditor te dice, dame el presupuesto, tú dices, yo no hice presupuesto. Una incongruencia muy Dame grande. el plan de traer el plan anual. Yo no hice plan anual. ¿Usted tiene plan estratégico? No, yo no tengo plan estratégico. Entonces, ¿cuál es la referencia? Es decir, ¿cuáles son los indicadores que tú vas a medir si tú no tienes referencia? ¿Dónde sustentar eso que crecimiento? Si tú no tienes referencia. Entonces, la planificación es eso. Por eso es que la mayoría de las cooperativas no hacen planificación. No tienen presupuesto. Pero no, espérate. Sí. Pues tú me has dicho algo así como así, que Sí, me gustaría aclararlo. sí. Pues dice que por eso que no hace. Entonces hay Entonces no intenciones como abusivas. no hacen el presupuesto, no, porque es que no tienen el conocimiento mucho. No es que tal vez no lo quieran hacer. Hoy el IDECO, cuando se forma una cooperativa, no está para educar y pasarle revista. No, el IDECO porque no es está algo para interno eso. de la cooperativa. El Pero IDECO no le está dan para una eso. orientación. El IDECO, su accionar tiene que ver con darle los primeros conocimientos sobre filosofía y doctrina cooperativa cuando se van a formar. Luego tiene el Departamento de Asistencia Técnica que le tiene que dar la asesoría para los controles internos y eso. Pero ahí está el asunto. Exactamente. Si ese organismo le da la asesoría. Pero usted sabe cómo se maneja el Estado, a veces lo dan, a veces no lo dan y bueno, el tema de esto señores, es que las cooperativas no tienen los conocimientos necesarios para hacer mucho. Las que son grandes contratan el personal Sí, porque sí. ya tienen los recursos, pero las que son pequeñas, para poder dar el salto, tienen que hacer eso y no Así lo es, pueden no hacer lo muchas pueden veces. hacer así. Porque yo muchas veces se lo hice a muchísimas cooperativas de balde porque no tenían los recursos. Perfecto. Aida, mira, Ay, verdad Dios. que platicar contigo y sobre este tema tan apasionante reviste de otro programa. Lamentablemente el tiempo en televisión es muy exiguo, muy corto, pero sí nos queda con tu participación la satisfacción de una entrevista, más que una entrevista, un conversatorio muy didáctico. Así que nosotros nos quedamos altamente complacidos y el público de Cooperativismo y Desarrollo. Así que, señores, grato placer de tenerte, Águeda, y decirle a ustedes que será para el próximo sábado, donde nos vamos a volver a encontrar en tu espacio, tu revista especializada en cooperativismo. Aquí, Cooperativismo y Desarrollo. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.